anunciar, Cristo muy pronto vendrá. Siempre alegres, contentos cantar, Cristo muy pronto vendrá. Muy buenas noches, queridos televidentes. De nuevo podemos encontrarnos en esta noche tan bendecida. Iniciamos el tema de esta noche: Dios tiene una iglesia. Antes de seguir, quisiera invitarlos para que tengamos unas palabras de oración, para que el Espíritu de Dios nos acompañe. Oramos. Amante y bendito Padre, es con gratitud que venimos delante de tu divina presencia, para agradecerte las múltiples bendiciones que tú nos has provisto y por el don de la vida, por la persona de Cristo Jesús que dio su vida en nuestro favor. Invitamos tu divina presencia, que a través del Espíritu Santo tú dirijas, Señor, el tema de esta noche, y que tú seas propicio en cada uno de nosotros. De igual manera, las personas que ven a través de las redes sociales, Señor, bendícenos y guárdanos en tus manos de amor, para que juntos podamos estudiar tu palabra, enriquecernos espiritualmente y alabar y glorificar tu nombre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Iniciamos con el Salmo 133, 1 al 2. Vamos a leer de la palabra de Dios, Salmo 133, 1 y 2. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. En su pueblo, Dios tiene, como siempre tiene un pueblo, que lo ha caracterizado a través de los siglos. Este pueblo, Dios tiene una idea específica y quiere que sea un pueblo peculiar, de tal manera que Dios no está conduciendo una rama por acá, otra rama por allá, quizás ramas extraviadas, uno aquí, otro allá, sino un pueblo, pero un pueblo que se mantenga unido. Aunque existen males, por supuesto, en la iglesia, y los habrá hasta el fin del mundo, pero la iglesia debe de ser luz, debe de ser la sal de la tierra. Jesús mismo lo dijo. Y quizás nosotros hemos visto o nos hemos acostumbrado a ver los defectos que tiene nuestra iglesia. Pero en esta noche yo quiero llevarlos a que contemplemos a Jesús dentro de la iglesia, porque final de cuentas la iglesia fue fundada por Jesús, nuestro Salvador. Y siendo que Jesús dice: vosotros sois la sal de la tierra. ¿Para qué fue fundada la iglesia que Dios tiene aquí en la tierra? La misión, ¿por qué fue fundada la iglesia? Ya lo hemos visto en otros temas. Para que cada uno de los que integran o llegan a formar parte, ingresan como miembros de iglesia a través de un libro, a través del bautismo, y engrosan las filas de la iglesia del Señor. Dios quiere que cada uno de los que ingresamos a formar parte, lleguemos a ser misioneros en la causa de Dios. No podemos llegar y solamente congraciarnos con nuestros hermanos y pasarla un rato quizás ameno,
sentarnos a escuchar la palabra de Dios, y eso es muy bueno. Quizá compartir un poco con los demás hermanos, también eso es muy bueno. Pero el Señor tiene unos planes diferentes para nosotros. Y es que, como dice un libro que yo he leído en esta tarde, y esta semana yo me he gozado de leer este libro, Consejos a la Iglesia, página 143. Tomé este verso para leerlo. Dice: la iglesia de Dios en la tierra es una con la iglesia de Dios en el cielo. Por supuesto, los seres del cielo que no cayeron. Si es así, quiere decir que cada uno de nosotros tenemos que asumir una responsabilidad en la causa de Dios. Pero para eso debemos permanecer unidos en espíritu y unidos en verdad. Dios quiere que su iglesia, esta iglesia que le costó la sangre de Jesucristo en el Calvario, permanezca unida. Es la única manera para que la iglesia avance, y es la clave para que nada ni nadie detenga el avance y el progreso de la iglesia. Algunas veces nosotros pensamos en forma negativa, a tal modo de que hacemos un poquito difícil que la iglesia progrese. Y siempre tendemos la tendencia a decir, es que la iglesia está pasando una etapa muy difícil. Y yo quiero decirles que si Dios está guiando a su pueblo, no podemos mencionar esas expresiones negativas, porque aún Cristo permanece al timón. Y la iglesia que un día fundó, Él la va a llevar a puerto seguro. Nosotros que en algún momento nos subimos a ese barco, por decirlo así, ese barco que el capitán es Jesús, sigue siendo el que lleva el timón. Por eso no tenemos que preocuparnos por el futuro, a menos que olvidemos cómo Dios nos ha traído en el pasado. La iglesia, su iglesia, con todos los defectos, con todos sus errores, es la iglesia de Dios. Y déjeme decirle algo que, ¿por qué razón la iglesia tiene que estar unida? Cuando nosotros tenemos los servicios, los cultos de adoración al Señor, ya sea en las reuniones en el santuario o en los grupos pequeños, siempre vamos a tener gente que busca un lugar de refugio donde le brinden amor. Y cuánto chasco la gente se lleva cuando nos ve separados, desunidos. No hay un mismo sentir. La gente quiere sentirse amada, porque ese es el ser humano. Dios creó al ser humano con la necesidad de amar y ser amado. Precisamente eso es lo que busca las personas cuando nos visitan dentro del santuario. Y déjeme decirle algo, hermanos. Debemos de arriesgarnos para tener una relación abierta y sincera con los demás. A veces sentimos un poco de vergüenza, a veces desconfianza,
y en algunos casos segresión. Segregamos a las personas, las estereotipamos y tenemos un concepto a veces no muy grato. Ese no es el plan de Dios para su iglesia. La iglesia de Dios aquí en la tierra tiene que ser no una institución específica, sino un movimiento que se mueve a buscar las almas por las cuales Cristo murió. Y déjeme decirle una ilustración. Quizás no sea la más apropiada, pero sí nos deja una gran lección. Por ejemplo, en los pueblos o en las ciudades grandes, el bar del vecindario sea la mejor falsificación que existe de la comunión que Cristo quiere dar a su iglesia. En los bares sirven licor en lugar de gracia, escape en lugar de realidad, pero constituye ese grupo de personas equivocadas, según nosotros, una confraternidad permisiva, acogedora, amorosa e inclusiva, democrática. Incluye y no excluye. Qué pena decirlo, hermanos, que en ese lugar no hay un rechazo. Todos se unen a pesar de que están en un lugar equivocado. Todos tienen la atención en todos. La gente puede contar sus secretos a los demás dentro de ese bar y los demás no lo repiten, no son chismosos, porque no es el plan. Son gente que tiene confraternidad, aún en esa condición que están. Nosotros como iglesia, la iglesia que quiere Dios en la tierra, debemos de pensar por qué hay iglesias que no florecen, que no progresan, que no crecen espiritualmente, ni mucho menos de gente. ¿Saben, queridos? Los bares florecen no porque la mayoría de las personas sean alcohólicas, sino porque Dios ha puesto en el ser humano el deseo de conocer y ser conocido, de amar y ser amado, y muchos van tras una falsificación por el precio de una bebida alcohólica. Pero el objetivo no es ese. Por eso, dice usted, ¿por qué los bares están llenos, los centros de vicio, y no las iglesias vacías? Por supuesto, porque algunas veces no le damos el verdadero amor a las personas, o ni que nosotros mismos lo tenemos. Tiene que haber amor dentro del seno de la iglesia. Tiene que haber unidad para que la gente vea que somos gente diferente, que queremos la salvación de cada una de las personas. Cristo quiere que la iglesia, su iglesia, sea una comunidad donde la gente pueda entrar y decir que encontró a verdaderos cristianos. ¿Sabe que un famoso hombre de bien, economista de la India, Gandhi, todos lo conocemos, le preguntaron por qué él no había sido cristiano y él siempre dijo: porque no he encontrado a Cristo. Quería verlo en la gente. ¿Qué quieren escuchar? La gente quiere que lo escuchen, que le aconsejen, que le den tiempo, que le pongan atención. Que la gente que encuentra dentro del seno de la iglesia tenga misericordia y que pueda dar consolación a ese Dios de toda consolación que sea presentado en las personas que asistimos acá a las reuniones de la iglesia. Quisiera que llevarlos a la palabra de Dios. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versos 3 y 4,
nos da un consejo muy valioso y menciona lo que quiere decir el Señor en esta noche. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Esa es una de las misiones de nuestra iglesia: proveer consejería a las personas, ayudarles en las tribulaciones y estar atentos a las necesidades. En ese caso, la gente va a ver a Cristo en nuestros hechos, en nuestra actitud y en nuestro comportamiento. O podríamos decir, o es que solamente queremos el nombre. Llevar el nombre de cristianos, hermanos, no es algo así como muy fácil. Quizá el nombre es fácil, pero el cinturón de un cristiano solamente tiene una medida. No hay una medida pequeña, una mediana y una grande, porque está hecho en los telares del cielo. El cinturón de cristiano solamente tiene una medida y nosotros tenemos que ajustarnos a la medida del cinturón de Dios. No es el cinturón elástico que se tiene que ajustar a nuestros caprichos y a nuestra forma de vida, que no tiene que ver con la voluntad de Dios. Pero si vivimos una vida superficial espiritualmente, entonces no le sentiremos amor a la causa de Dios. ¿Qué sucede? La causa de Dios solamente puede tener éxito si nosotros le tenemos el amor que Cristo tuvo con nosotros. Y debemos de pensar en la sencillez de la salvación, pero debemos de aferrarnos a la justicia de Cristo y seguir en su escuela todos los días, para que la gente diga, este hermano lo siento, lo veo como que ha estado en la misma presencia de Cristo Jesús. Algunas veces quizás negamos a nuestro Señor con nuestro comportamiento y con nuestra manera de ser, con nuestras palabras, con nuestras formas de vida. Quiero recordarles en esta noche, todo el cielo está trabajando en tu favor, para tu salvación. ¿Y tú qué estás haciendo por Cristo? ¿Estás dando un estudio bíblico? ¿Estás orando por algunas personas? ¿Estás invitando a gente a que venga a compartir la palabra? ¿O estás muy ocupado? Ninguna persona indolente será salvo. Quizá no entendamos el plan de la salvación en su plenitud, pero eso no nos excluye de participar en la obra misionera. Aun si no entendemos el ministerio de la piedad, no importa. Tenemos que buscar las almas por las cuales Cristo murió, pero todo debemos de hacerlo por fe. Algunas veces pienso que hacemos el trabajo que en un momento Pedro hizo, que negó a Jesús. Quizás nosotros no lo expresemos con nuestros labios, pero sí con nuestra forma de ser, nuestra forma de vida. No encaja en los planes de Dios, aunque nosotros nos llamamos cristianos y no consideramos la santa ley de Dios, porque nos presenta, es un espejo que nos presenta una imagen completa del hombre, de nosotros, tal cual es. Entonces, ahí
Si nos vemos en el espejo, vemos el modelo correcto, quiénes realmente somos. Tú puedes alejarte y olvidar el cuadro, pero sigues teniendo una gran responsabilidad por las almas que perecen en el pecado. A veces solamente llevamos estadísticas. Escuchamos meses, años, décadas, pasan los días, pasan los meses, pasan los años, pasan los siglos y aún seguimos nosotros en las mismas situaciones. ¿Por qué? ¿Dónde radica el problema? ¿Por qué unos pocos hacen la obra y otros quedan como... En Colombia había quisiera relatar algo que puede beneficiarnos. Colombia, en un pueblo, Girardot, muy caliente, por cierto, había un autobús que pasaba solamente una vez en el día, de ida y regreso. Cuando llovía, la persona que cobraba el pasaje siempre decía: ¿tú quieres el pasaje de primera clase o de segunda clase? El de primera clase te cuesta tanto, el de segunda te cuesta tanto. Y todos decían, bueno, yo quiero el más barato. Algunos decían, yo quiero el de primera clase. Tomaban el autobús, tomaban marcha y de pronto se encontraba con mucho lodo, lloviendo, el fango, y cada vez se hundía más. Y sabe que tenía mucha dificultad ese autobús para caminar por esos caminos tan complicados. Pero cuando se atoraban las llantas, entonces el chofer decía, los que pagaron de segunda clase, entonces bájense a empujar el autobús. Yo pregunto, hermano, dentro de la iglesia no debe de haber personas de primera ni de segunda clase, todos iguales. Y todos somos responsables y todos tenemos que empujar el autobús. Algunos quieren que algunos empujemos y los otros sentados dentro. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que todos nos involucremos, grandes y chicos, ricos y pobres. Todos tenemos una responsabilidad. Hace algunos días atrás se escuchó muchas críticas a alguien, una persona muy importante aquí en los Estados Unidos, que estaba empeñado en construir un muro. Pero qué pena, hermanos, yo quiero hablarles de otro muro. Pero a veces aquí dentro del seno de la iglesia ponemos muros de separación entre los hermanos. Eso no debe de existir. No va a haber progreso en la obra de Dios si hay muros de separación. Todos tenemos que mantener la unidad en Cristo Jesús. ¿Cómo vamos a progresar y tener la bendición de Dios si ponemos muros? Pregunto, ¿le importa a usted la gente? ¿Quiere que la gente se salve? ¿O le es indiferente? ¿Le importará a Jesús? Hay un himno que así reza, muy hermoso por cierto. A cada persona que contactamos en el trabajo, en la escuela, en el vecindario, en cualquier lugar que nosotros estemos o caminemos, debemos de considerarla y verla como un candidato para el reino de los cielos, no como cualquier persona. Pero para eso tenemos que derrumbar los muros que nos separan internamente. No podemos continuar así, porque siempre vamos a tener iglesias estancadas, mutiladas, amargadas, sin progreso. Porque no todos podemos pensar y hacer igual. Por supuesto, gracias a Dios que Dios nos dio un cerebro por persona y no un cerebro por iglesia. No todos podemos ni debemos pensar igual, pero en la obra de Dios
todos somos iguales y todos tenemos el mismo uniforme y todos tenemos la misma responsabilidad. Yo animo a que al escuchar esa amonestación del Señor, nos preguntemos, ¿quién soy yo? Pregunto a usted, ¿quién cree que es usted? No lo responda. En su casa, medite, ahí donde me está viendo. ¿Cuántas personas se está interesando para involucrarlas en la obra del Señor? Invitándolas a que asistan a los grupos pequeños. Me da pena que quizá podríamos preguntar, ¿a cuánta gente usted ha sacado de la iglesia? Algunas personas se especializan en eso. Suena muy duro, pero es la verdad. ¿Por qué? Porque nosotros hemos tomado una actitud que no concuerda con el amor inmensurable del Señor Jesús. Jesús siempre estaba interesado en con que en cada persona que Jesús miraba, escuchaba, estaba frente a ella, siempre estaba pensando en la salvación de esa persona. Me temo que hayan reuniones en las cuales el Espíritu Santo no venga a morar con nosotros, porque estamos pensando en otras cosas que no concuerdan con la misión de la iglesia. ¿Cuán grande puede llegar a ser una iglesia? Bueno, tan grande como las metas que tengamos, las estrategias que tengamos de evangelismo. Así puede ser llegar a una iglesia grande, grande en número, pero más que todo grande en espiritualidad. Lo trágico es que la mayoría de los líderes de la iglesia se interesan más por cuán grande no puede ser una iglesia, porque hay mucho conformismo. Estamos conformes con lo que tenemos. A medida que permitimos que el Espíritu Santo entre en nuestras vidas, Él actúa como el mensajero de Dios, plantando en nuestras mentes lo que debemos decir y lo que debemos hacer. Cuando usted ama realmente a Jesús, servirá por amor y entusiasmo y no por obligación. Quisiera que buscáramos en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 17, por favor. Hechos 2, 17 leemos: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Dice los dos párrafos primeros, dice, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Ustedes quisieran que el Señor derramara su Santo Espíritu en sus vidas? A medida que permitamos que esto suceda, van a haber cosas grandes que se van a ver dentro de la iglesia, porque usted ama al Señor, ama a su iglesia, y no podemos descuidar la obra que se nos ha encomendado. Recordemos que lo que más cuenta como iglesia no es que usted esté registrado en los libros de la iglesia. Eso es parte del sistema de nuestra iglesia y debe ser así. Pero lo más importante es asegurarnos que nuestro nombre esté registrado en el libro de la vida. Y para eso únicamente necesitamos permitirle al Creador que Él nos use para sus propósitos.
y no que tú los uses para los tuyos. Algunas veces la gente usa los propósitos de Dios para sus propios intereses. Eso no es la iglesia que Cristo fundó. Recordemos, Dios tiene su iglesia aquí en la tierra. Una iglesia que tiene que cumplir una misión. Y la misión es cumplir con la gran comisión. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, tribu, lengua y pueblo. ¿Por qué? Saben, hermanos, que Dios pensó en ti antes que tú en Él. Y a veces somos muy mal agradecidos. Lo que designó para ti precede al momento en que fuiste concebido. Antes que tú fueras concebido, Dios ya pensaba en ti. Por eso tenemos que ser agradecidos al Señor y compartir su santa y bendita palabra. Cuando llegamos al seno de la iglesia, a través del bautismo, automáticamente nos convertimos en misioneros para la causa de Dios. Ese es el verdadero plan de la iglesia. Naciste por su voluntad y para que le sirvas y le des el primer lugar en tu vida, que al final de cuentas, la vida que tienes no es tuya, corresponde a Dios. Por eso somos deudores del Señor. Por eso tenemos que compartir su divina palabra. Nunca como cristianos debemos de enfocarnos en nosotros mismos, porque si eso hacemos, Dios nunca podrá revelarnos el propósito de nuestra vida. A veces andamos a los tumbos. ¿Qué será de nuestra vida? ¿Qué será de mi vejez? ¿Qué va a pasar con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo, con mi hermano, con mi hermana, etcétera? Andamos a los tumbos, no tenemos una dirección, porque hemos tomado el camino equivocado. Hemos tomado el camino equivocado. Y para eso tenemos que testificar lo grande que ha hecho Dios para nosotros, en habernos rescatado en el mundo del pecado y traernos a su iglesia. Y nos llegamos a convertir en vasos escogidos por Dios, llegando a ser líderes en la evangelización. No importa la educación que tengamos, Dios va a poner las palabras sabias en su boca para hablarle a la gente. No importa que no tenga experiencia, que no tenga grados académicos, que no sea ministro, no importa. El ejemplo lo tenemos en la mujer samaritana, en Felipe y en Andrés. Ellos demostraron en forma sencilla el testimonio de haber conocido a Jesús. ¿Y cuál va a ser el método que debemos nosotros tener para la predicación? Hay miles y miles de métodos que enseñan las personas que saben de esto. Pero yo sugiero que el mejor método siempre será el método que Cristo enseñó. Dejarnos usar por el Espíritu Santo para que tengamos éxito en nuestra misión. ¿Cuál es tu misión? ¿Para qué estás en esta tierra? No venimos solamente para de paseo, a tomar un verano y estar un buen tiempo. No. Éramos perdidos y fuimos rescatados. Y fuimos llamados para la misión que tiene la iglesia. ¿Cuál es la misión? ¿Qué está pasando en tu iglesia local? A veces pienso que si estamos más como iglesia concentrados
en sí misma, la iglesia, y sus propias necesidades. No hay esto, no tenemos esto, nos falta aquello, nos falta esto. Y a veces es una verdad, carecemos de muchas cosas. Pero ¿sabe por qué sucede? Si buscas a otros para predicarles el evangelio del reino, todas las necesidades de la iglesia serán suplidas. Eso está garantizado. Dios no se equivoca, Dios es sabio. Y no nos enfoquemos en las necesidades tanto de la iglesia, sino busquemos las almas por las cuales Cristo murió. Entonces vamos a resolver todas las necesidades de la iglesia, aún las financieras, y todos los problemas que conlleva administrar una iglesia. ¿Sabe qué? Yo aprendí desde muy chico una lección que un pastor me enseñó. Agradezco a Dios por ese ministro que enseñó una lección muy valiosa. Y me dijo, no te compliques la vida. Ocúpate de las cosas de Dios y Dios se ocupará de tus problemas. ¿Tienes cosas imposibles que arreglar? ¿Estás abrumado por alguna situación? ¿No tienes dinero? ¿No tienes trabajo? ¿Estás enfermo? ¿Tienes problemas familiares? ¿Tienes muchas necesidades? ¿Estás muy acongojado por la vida? ¿Se te hace muy difícil la vida? Ocúpate de las cosas de Dios. Es todo lo que tenemos que hacer. Y Dios va a ocuparse de todos los problemas y necesidades que tú tienes. Pero para eso nosotros tenemos que creer y mantener siempre viva la llama del Evangelio. Yo quiero preguntarte, ¿cómo está tu llama? ¿Ya está apagada la vela o cómo está? ¿O mantienes la llama encendida? Así como cuando entraste en el primer amor a llegar a formar parte de la iglesia, ¿mantienes todavía ese fervor, esa alegría de cantar himnos del orar al Señor? Cuando decíamos, yo quiero trabajar por el Señor a través de un canto. Inclúyanme en la lista para hacer la obra misionera, para visitación de hogares. Yo quiero trabajar. ¿O estás muy entretenido en otros asuntos personales que te impiden desarrollar un ministerio que alabe y glorifique el nombre de Dios? ¿Sabe qué? Me gustó mucho una reflexión de un hombre que regularmente asistía a las reuniones de la iglesia. Iba con sus amigos. Pero este hombre, sin ningún aviso, dejó de participar en las actividades de la iglesia y de la comunidad que formaba esa iglesia. Y de pronto, después de algunas semanas, una noche muy fría, el líder de aquella iglesia decidió visitarlo. Y vean lo que pasó. Encontró al hombre en casa, solo, pensativo, sentado en una esquina de la casa. Y caminaba hacia el centro de la casa para calentarse en una chimenea, donde ardía un fuego brillante y acogedor. Este hombre, adivinando la razón de la visita, el hombre le dio la bienvenida al líder, era un ministro. Se formó un silencio sepulcral. Los dos hombres
solo contemplaban la danza de las llamas que se movían en torno a los troncos de leña que crepitaban en la chimenea. Al cabo de algunos minutos, el pastor, o sea el líder, sin decir una palabra, examinó las brasas que se formaban y seleccionó una de ellas, la más incandescente de todas. Quizás estaba muy brillante esa brasa. Retirándola a un lado con una cosa de metal, con unas tenazas del brasero, volvió a sentarse. Y la persona que estaba allí, al cual había sido visitada, o sea el anfitrión, prestaba atención a lo que estaba haciendo el líder. Muy inquieto, al poco rato la llama de la brasa solitaria disminuyó hasta que solo hubo un brillo momentáneo y el fuego se apagó repentinamente. ¿Qué es lo que pasó? Observó atentamente el anfitrión, o sea el dueño de casa, y notó que al retirar esa llama muy grande, muy bonita, muy brillante, esa brasa, y dejarla sola por un momento, se desvanecía poco a poco, y desaparecía, y se apagaba. El líder, antes de prepararse para salir, tomó las tenazas, regresó al carbón frío e inútil, ya era carbón, colocándolo de nuevo en el medio del fuego. Oiga bien, ya estaba apagado, lo toma con las tenazas, lo coloca en medio del fuego. ¿Y qué pasó? Pasó algo que debería suceder en nosotros. De inmediato, la brasa volvió a encender, alimentada por la luz y las llamas de las otras brasas que estaban allí. ¿Qué sucedió acá? Cuando el líder piensa en que tenía que retirarse, el anfitrión había aprendido una lección y le dijo esas palabras: gracias por tu visita y por tu bellísima lección. ¿Qué creen que dijo? Regresaré a las reuniones de la iglesia. Buenas noches. Eso fue todo lo que dijo. Y ese hombre fue un hombre que nunca faltó a las reuniones programadas por la iglesia y las misiones que la iglesia tenía. ¿Por qué? Porque entendió que una brasa separada se apaga y se convierte en carbón, pero las brasas unidas prosperan y mantienen la llama encendida. ¿Cómo está tu llama? ¿Eres un carbón simplemente o eres una llama viva para la gloria de Dios? ¿Cómo es tu vida? ¿Por qué se extinguen las personas o las iglesias o las compañías o los grupos dentro del seno de la iglesia del Señor? Muy simple. Porque cada miembro que se retira y no hace la obra de Dios le quita fuego y el calor al resto de los demás. Si nosotros formamos parte de la iglesia del Señor, tenemos que mantener siempre viva la llama del Evangelio. Y yo quiero recordarles en esta noche, a cada uno de los que nos decimos ser cristianos, mantengamos la llama encendida. De lo contrario, vamos a ser unos carbones apartados y vamos a perder nuestro brillo y vamos a perder la luz. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Y la luz no se puede dejar bajo el almud.
tiene que estar arriba para que alumbre. Esa es la luz de Cristo. No importa, hermano querido, que usted no esté de acuerdo en todo. Y qué bueno que así somos. Somos seres pensantes, somos seres diferentes. Pero cuando se trata de la unidad en Cristo Jesús, tenemos que estar conectados siempre, unos a otros. ¿Sabe que hace una semana una persona, un varón, se quejaba porque dijo: me siento muy triste, estoy muy enfermo, y me pidió ayuda como médico, no como hermano, y me dijo: necesito esto, y yo procuré ayudarle en lo mejor que podía, pero me dijo: pero tengo una preocupación muy grande. ¿Sabe que de la congregación que yo asisto, nadie se ha tomado la molestia de llamarme? Y le dije yo a la persona: probablemente lo harán enseguida. Dijo: eso es lo que me tiene enfermo. Me preocupé bastante. ¿Sabe por qué? Porque los miembros de la hoguera estaban todos separados y no les importaba si este varón de Dios se moría o no se moría. Al cabo que es de lo más normal. Queridos hermanos y amigos, mantengamos conectados a Cristo. Esa es la verdadera llama que vive, que brilla, que ilumina, que proyecta. Y si todos los hermanos nos unimos y nos preocupamos por las necesidades de cada uno, y nos alegramos cuando alguien progresa, cuando alguien se goza, y nos entristecemos cuando alguien sufre, entonces esa va a ser una iglesia con progreso espiritual, y va a ser una iglesia que no va a estar estancada. Yo le doy gracias a Dios porque a pesar de todo, el Señor no solamente me sanó, sino que me trajo a su bendito y sagrada iglesia. Una iglesia que Cristo Jesús muy pronto, esta iglesia que es ahora militante, muy pronto será la iglesia triunfante por la gracia de Dios. Y esta iglesia requiere de cada uno de los que formamos parte de la hoguera, seamos hombres y mujeres, que nos prestemos para poder así hacer planes. Después de mantener la unidad, entonces planificamos. No planificamos y luego buscamos la unidad. Tenemos que estructurar, no nuestras ideas, estructuremos lo que Cristo enseñó para poder lanzar una campaña quizás o buscar las almas de una manera organizada y bien estructurada. Cristo desea que su iglesia sea una iglesia misionera, una iglesia que se preocupa, que tiene confraternidad los unos a los otros. Esa es la iglesia de Cristo. En esta noche, el Señor nos pide algo que no es imposible. Entiendo que algunas personas, por su edad, por su condición médica, no pueden desarrollar un ministerio más amplio, quizás, o desplazarse a
en áreas de la ciudad donde no pueden visitar personas. Por supuesto, estamos conscientes de esto. Pero cada uno puede ocuparse en el área que le gusta hacer y que puede hacer. Si una persona está imposibilitada para caminar, sí puede orar por los que trabajan por las almas. Si una persona tiene posibilidades financieras, sí puede ayudar, pero no puede desplazarse a predicar, puede ayudar con sus recursos a la iglesia. Pero si una persona tiene talento para desarrollar un ministerio de la palabra, tiene también ocupación. Todos podemos tener una ocupación dentro del seno de la iglesia. Solamente necesitamos armonía, unidad y buena voluntad. Sabe que Jesús dejó su trono, dejó su reinado, dejó su corona, dejó su cetro, dejó todo el cielo por venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ustedes y yo somos esas ovejas perdidas por las cuales Cristo dio su vida. ¿No será que deberíamos de estar agradecidos? Es más, somos deudores con Jesús porque Él nos buscó para rescatarnos. Por eso nosotros debemos de asumir una responsabilidad de tal manera que nos interese mucho el vecino, el compañero de trabajo, el compañero de escuela y cualquier persona que nosotros hagamos contacto. Dios nos la pone para que el nombre de Cristo sea levantado y que podamos compartir como Cristo lo hizo. Cristo no perdía una oportunidad para poder anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Y Cristo estaba allí para decirle a la gente que la podía sanar, que podía ser su maestro, su consejero, y que estaba allí para decirle que Dios le ama. Dios tiene una iglesia que quiere que esté unida para su gloria. Buenas noches. Terminó el tiempo. Fieles de Cristo, doquiera anunciar.